a hablar de reticulado, que es el tema que sigue. ¿Qué es una estructura reticular? Es una estructura que está formada por barras unidas entre sí por elementos que se llaman nudos. ¿Qué característica tiene? Es una estructura muy liviana que nos sirve para cubrir grandes luces. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 12 metros de luz, por decir algo, y quisiéramos hacer esa viga de hormigón, recuerden que era L sobre 10 la altura, necesitaríamos una viga de 1,20 m de altura, una guasada, ¿sí? No solamente estéticamente horrible, sino que muy pesada, porque el peso propio significaría mucho en la carga total de la viga. En cambio, estas son estructuras súper livianas. ¿Qué trabaja? Se dice que trabaja por forma, mientras que la viga de hormigón trabaja por masa. Es decir, que por la forma que tiene se transmiten los esfuerzos. En cambio, en las de masa se transmite a partir del volumen de material. Las cargas en las vigas reticuladas sí o sí se aplican en los nudos. Y las barras que la conforman trabajan a tracción o a compresión. No existe en un elemento de una viga reticulada la flexión, o tracción o compresión. Como les decía, las cargas se van transmitiendo a través de las barras del reticulado hasta llegar a los apoyos. Recuerden que esto es una viga. Tiene que tener apoyos y tiene que ser isostática. Y para nosotros empezar a calcular los esfuerzos, primero sí o sí la viga tiene que estar en equilibrio, es decir, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. ¿Por qué hago esta aclaración? Que parece obvio, pero suele pasar en los parciales que les damos una viga reticulada y se largan a calcular los esfuerzos sin haber calculado las reacciones. Así que, ojo, primer paso para calcular una viga reticulada, tenemos que calcular las reacciones. Siempre, sea la forma que sea la de la estructura, tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, no podemos dimensionar, no podemos calcular esfuerzos internos si la estructura no está en equilibrio, es decir, si no calculamos las reacciones. Bien. Tenemos dos métodos para calcular una viga reticulada. El método de los nudos y el método de Ritter. Los nudos, tanto en un caso como el otro, siempre los vamos a numerar en sentido horario, ¿sí? Cada nudo tiene que tener su número para poder identificar así las barras. Por ejemplo, si este es el nudo 1 y este es el nudo 2, esta es la barra 1, 2. Y así sucesivamente. ¿En qué consisten los dos métodos? En los dos métodos usamos conceptos que vimos en el trabajo práctico número 1. En el método de los nudos se va analizando en forma independiente, nudo por nudo. Por eso se llama, obviamente, método de los nudos. Fíjense. Si nosotros analizamos el nudo 1 y prestamos atención a las fuerzas que actúan en ese nudo, vamos a tener la fuerza activa P sobre 2, la reactiva RA, que las dos las conocemos. Y vamos a tener el esfuerzo en la barra 1,2 y el esfuerzo en la barra 1,8, que no los conocemos, ¿sí? De esos esfuerzos, lo único que conocemos es la dirección, es decir, la inclinación. No conocemos ni su módulo ni su sentido. Si ustedes miran el esquema del nudo 1, ¿a qué les hace acordar del práctico 1? Es un sistema de fuerzas concurrentes. Y para calcular las fuerzas concurrentes, usábamos dos ecuaciones, sumatoria en X y sumatoria en Y, que como el nudo tiene que estar en equilibrio,
planteamos las condiciones de equilibrio para fuerzas concurrentes. Sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 2. ¿Cuántas incógnitas tenemos que tener en el nudo entonces? 2. Es por eso que decimos que tenemos que empezar a calcular por un nudo que tenga solamente 2 incógnitas. Si hubiéramos querido empezar, por ejemplo, por el nudo 2, hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque no conocemos ni el esfuerzo en la barra 2.3, ni en la 2.7, ni en la 2.8, ni en la 2.1. Entonces, hubiéramos tenido más incógnitas que ecuaciones. Entonces, método de los nudos, siempre tenemos que arrancar por un nudo que tenga 2 incógnitas. Y cuando pasemos al nudo siguiente, la idea también es la misma. Siempre tenemos que pasar a un nudo que tenga solo 2 incógnitas. En este video no les voy a hablar de cálculos, no vamos a hacer cálculos. Les estoy hablando de conceptos generales. ¿Estamos? Ya después vamos a ver los cálculos. Bien, entonces el método de los nudos es una aplicación de lo que vimos en el práctico 1 de fuerzas concurrentes. De hecho, planteamos las mismas ecuaciones. Los esfuerzos que no conocemos, les suponemos el sentido, los metemos en la ecuación y después despejamos. Si al despejar nos da positivo, quiere decir que el sentido estuvo bien supuesto, y si nos da negativo, que estuvo mal, como hacíamos en el cálculo de reacciones que le suponíamos un sentido. Bien, vamos a hablar ahora del método de Ritter. La diferencia entre el método de los nudos y el método de Ritter es que el método de los nudos nos permite calcular el esfuerzo en todas las barras. En cambio, en el método de Ritter se puede calcular el esfuerzo solamente en 3 barras no concurrentes, ¿sí? O sea que por el método de Ritter yo podría verificar esfuerzos, pero no podría calcular el esfuerzo en absolutamente todas las barras. ¿En qué consiste? Se hace un corte imaginario en la estructura de manera tal de separarla en 2 partes, parte izquierda, parte derecha, ¿sí? Al cortar la barra, ponemos de manifiesto los esfuerzos en la barra que cortamos. Por ejemplo, yo corté así, pongo de manifiesto el esfuerzo en 2.3, en 2.7 y en 1.8, ¿sí? Perdón, en 8.7, acá está mal. 8.7. Vamos a corregir. Ese 8.7. 8.7. Bien. Entonces, planteamos el corte imaginario, ponemos los esfuerzos en las barras que cortamos y cuando hagamos el cálculo vamos a tomar o la parte izquierda o la parte derecha. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, la parte izquierda de la estructura, ¿sí? Las fuerzas que tendríamos que tener en cuenta son solo aquellas que están en el lado que elegimos. Es decir, en este caso, además de los 3 esfuerzos, tendríamos la reacción en A, esta fuerza activa y esta otra fuerza activa. De las que están de aquel lado, nos olvidamos. Es como si no existieran. Bien, entonces, miren un poquito el sistema de fuerzas que queda formado acá. Tenemos RA, P1, P, S23, S27, S87. Pregunto, ¿son fuerzas concurrentes como en el método de los nudos? No. ¿Son fuerzas paralelas? Tampoco. Entonces, ¿qué sistema de fuerzas se está generando ahí? Es un sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces, volviendo al práctico 1, cuando planteábamos la resolución de sistemas de fuerzas concurrentes, teníamos que plantear 3 ecuaciones.
que en aquel momento usábamos sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Para los que leyeron la teoría, además de ese juego de 3 ecuaciones, se podían utilizar 3 ecuaciones de momento, ¿sí? Eran 2 de fuerza y 1 de momento o 3 de momento. En este caso nos va a convenir, para resolverlo, usar las 3 ecuaciones de momento. Obviamente, las 3 igualadas a 0. El secreto para resolver Ritter es, bueno, primero, saber calcular los momentos, y segundo, elegir el punto centro de momento en forma astuta. ¿Por qué digo en forma astuta? Porque si yo elijo cualquier punto, porque puede ser cualquier punto del plano, puede ser acá, 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 en la pared, en cualquier punto. Si yo elijo un punto, como les decía recién, astutamente, puedo lograr que de las 3 incógnitas, S23, S27 y S87, se anulen 2. Entonces, el despeje matemático va a ser muchísimo más fácil, porque va a haber, de esta voy a tener que despejar una incógnita, que es sencillo, de esta lo mismo y de esta lo mismo. Entonces, ¿cuál es ese punto mágico que nos facilita la parte matemática? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el esfuerzo 8,7, voy a tomar como centro de momentos el punto donde se cortan las otras 2 barras que quiero calcular. Es decir, si quiero calcular ese 8,7, voy a tomar momentos respecto del nudo 2. ¿Por qué? Porque la S27 no produce momento y la S23 tampoco. Entonces, en esta ecuación, ¿quién va a aparecer? La única que va a aparecer, además de las fuerzas que sí conozco, es la S87. Si quisiera calcular, por ejemplo, la fuerza S23, voy a tomar momentos donde se corta la 2,7 y la 8,7, es decir, en el nudo 7. Entonces, la S27 pasa por 7, no produce momento. La 8,7 pasa por 7, no produce momento. La única fuerza que me va a aparecer acá es la S23. Así que la despejo así rapidito y al toque. Y por último, si quisiera calcular la S27, tengo que ver dónde se cortan las 2 que me quedan, es decir, la S23 y la S87, donde se cortan en el nudo 1. Entonces voy a tomar momentos en el nudo 1. Ustedes a esta altura se estarán preguntando, pero esta mujer dijo que tomaba una sola parte de la estructura y el nudo 7 está del otro lado. No importa el nudo